Ella es la embajadora María Cecilia Rosas Ponce León y me voy a permitir presentar su prolífico CV. María Cecilia Rosas Ponce de León es diplomática de carrera en retiro del Servicio Diplomático de la República del Perú, con estudios de maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, en la República de Argentina. Obtuvo el título de maestría en estudios liberales en la Georgetown University en Washington, D.C., Estados Unidos de América, y estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Estados Unidos mexicano. Es graduada de la Academia Diplomática del Perú y del Colegio Interamericano de Defensa en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Ha desempeñado funciones en la Embajada del Perú en la República Argentina. También ha sido jefa de Cancillería en las misiones peruanas en Bolivia y en México y jefa de la sección política de la Embajada peruana en los Estados Unidos de América. Además, fue embajadora del Perú en la República del Paraguay, sí, recibiendo una alta condecoración de dicho país. Igualmente, fue embajadora en la República Dominicana. Sus últimos puestos oficiales en Lima fue estar a cargo de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, así como ser directora de control de drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha participado en innumerables negociaciones internacionales defendiendo con profesionalismo el interés del Perú en el exterior. Actualmente ocupa el cargo de directora de la Junta Directiva de la Fundación del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Estimada embajadora, para nosotros es un honor, un privilegio contar con su presencia esta mañana. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda y le brindamos la palabra. Vamos a dar la instrucción para que compartan sus diapositivas, por favor. Muchísimas gracias, Luciana. No sé si me escucha. Correcto, la escuchamos, embajadora. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecer al embajador Óscar Maburto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por permitirme y darme esta gentil invitación de participar como ponente en este importante seminario especializado sobre seguridad internacional. Igualmente agradezco la cálida bienvenida del doctor Daniel Ugarte en esta mañana. Y asimismo quiero decir que la Fundación del Colegio Interamericano de Defensa, donde me he graduado ya hace unos años atrás, hemos con muchísimo gusto auspiciado este evento académico que consideramos del más alto nivel. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Me ha tocado a mí tratar el tema de fundamentos teóricos de la seguridad internacional y su impacto en la diplomacia multilateral. La siguiente, por favor. En el mundo que hoy vivimos, observamos que la geopolítica ha regresado con ímpetu al plano internacional, con nuevos actores en el escenario global, el cual se caracteriza por su fragilidad, fragmentación, incertidumbre y confrontación que ha llevado incluso a la persistencia de los conflictos armados, como es el caso del conflicto que estamos viviendo en este momento, la guerra en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y vemos que la situación ya va para 8 días, el conflicto sigue y puede expandirse fácilmente. Tenemos también la persistencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dada la invasión rusa a Ucrania, el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, la guerra o la rivalidad entre Estados Unidos y China, el conflicto de India-Pakistán, entre otros. La siguiente, por favor. Según los últimos informes de riesgos globales del Foro Económico Mundial que se reúne cada año en Davos, indican cómo los conflictos armados entre estados figuran en primer orden y pueden constituirse en las principales amenazas para la estabilidad global. Por ejemplo, entre otras preocupaciones están los acontecimientos extremos que alcanzan un 66%, acontecimientos climáticos extremos un 66%, una desinformación generada por inteligencia artificial en un 53%, la polarización política y social alcanza un 46%.
crisis inflacionaria un 42% y ataques cibernéticos un 39%. Además, hay dos áreas críticas en el panorama geopolítico actual, que son el comercio y la migración internacional. El comercio internacional no está funcionando como debería, lo que reduce el ritmo de crecimiento y genera disfunciones que alimentan las tensiones geopolíticas. Igualmente, la inmigración plantea enormes desafíos, tanto dentro de las naciones como entre ellas, con implicaciones de gran alcance para el actual escenario mundial. La siguiente, por favor. Habiendo descrito el actual panorama que hoy vivimos, quiero abordar el tema sobre los fundamentos teóricos de la seguridad internacional. Sobre el particular me refiero al conjunto de enfoques conceptuales que intentan explicar cómo los estados y otros actores buscan proteger su supervivencia, estabilidad y bienestar en el sistema internacional. Principalmente se desarrollan dentro de las relaciones internacionales y han ido evolucionando con los cambios históricos. Por ejemplo, tenemos el realismo. Es una de las más antiguas y dominantes teorías de las relaciones internacionales. El autor más característico es el profesor Hans Morgenthau. Es el académico alemán, nacido en 1924. Antes que Hitler asumiera en el poder, viajó a Suiza, luego a España, llegó a los Estados Unidos en 1937, enseñó en Brooklyn College, en la Universidad de Kansas y posteriormente en la Universidad de Chicago, Nueva York, Harvard, Northwestern, Yale y la Universidad de California. Escribió muchas publicaciones, murió en el año 1980. ¿Cuáles son las ideas centrales del realismo? 1. Los estados son los actores principales. 2. El sistema internacional es anárquico. No existe una autoridad superior a la de los estados. La seguridad y la supervivencia son la prioridad. El poder militar es fundamental. Y existe predominantemente la desconfianza entre los estados. ¿Cuáles son los conceptos claves del realismo? Uno es el balance de poder. Este concepto es fundamental en la teoría de las relaciones internacionales, que se refiere a la distribución del poder entre los estados y otros actores en el sistema internacional. Su objetivo es evitar que un estado o grupo de estados domine a los demás. El poder es percibido fundamentalmente como una fuerza militar. Sin embargo, tiene componente militar y no militar, que incluye niveles de tecnología, población, recursos naturales, factores geográficos, formas de gobierno, liderazgo político, ideología, entre otros. También el balance de poder en varias naciones consiste en agregar poder en naciones débiles. Las alianzas son una función necesaria de balance de poder, operando dentro de un sistema multinacional. Por lo tanto, una política de alianzas no es una materia de principio, sino de conveniencia. Eso es muy importante. Por ejemplo, los Estados Unidos y el Reino Unido han tenido un interés común, la preservación del balance de poder europeo. Cuando el Reino Unido va a la guerra en 1914 y en 1939, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, tiene como fin proteger el balance de poder en Europa. Los Estados Unidos primero apoyaron al Reino Unido con una visible falta de imparcialidad y posteriormente, como todos sabemos, ingresaron al campo de batalla. Por lo tanto, recordemos que una alianza requiere para su fundación una comunidad de intereses. El balance de poder para generar competencia y conflicto, pero también puede fomentar la cooperación y la diplomacia. ¿Cuáles son los tipos de balance de poder? Uno es bipolar, cuando dos estados o bloques de estados dominan el sistema internacional, caso en tiempo de la Guerra Fría. Otro es multipolar, donde varios estados o bloques de estados tienen un poder significativo, que es el actual sistema internacional. Y unipolar, un solo estado domina el sistema internacional, por ejemplo, los Estados Unidos después de la Guerra Fría. En consecuencia, el balance de poder es un concepto complejo que busca explicar cómo los estados interactúan en el sistema internacional. Veamos qué es el dilema de seguridad, que es otro concepto clave en el realismo. Se refiere a la situación en la que un estado, al intentar aumentar su seguridad,
mediante una mayor capacidad militar para protegerse. Genera una percepción de amenaza a otros estados. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del conflicto de India y Pakistán. Es una rivalidad histórica y se disputa en el territorio de Cachemira. India aumenta su capacidad militar, lo que genera una percepción de amenaza a Pakistán, que responde también aumentando su propia capacidad militar. Otro ejemplo son las tensiones entre Estados Unidos y China. La creciente influencia económica y militar de China ha generado una verdadera preocupación en los Estados Unidos, que ha respondido con medidas de fortalecer su presencia en la región, lo que a su vez genera una desconfianza de China. Otro ejemplo clásico es el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es un ejemplo de dilema donde la acumulación de armas de Corea del Norte ha causado una respuesta militar de Corea del Sur y sus aliados. Las consecuencias son muy negativas, como ustedes pueden apreciar, porque llevarían a una carrera armamentista, una mayor inestabilidad y también al conflicto, y aleja la posibilidad de la cooperación. Veamos ahora la disuasión. Otro concepto clave que se refiere a la estrategia de prevenir o disuadir a un adversario de tomar una acción no deseada mediante la amenaza de consecuencias negativas o represalias. Hay varios tipos de disuasión, que es la disuasión nuclear, la amenaza de un ataque nuclear para prevenir un ataque convencional nuclear o nuclear. Ejemplo, la disuasión nuclear en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La disuasión convencional, la amenaza de un ataque convencional para prevenir un ataque convencional, que es, por ejemplo, el caso de India y Pakistán en su frontera, ¿no? La disuasión económica es la amenaza de sanciones económicas o medidas económicas para prevenir una acción no deseada. Un ejemplo ha sido las sanciones económicas impuestas a Irán para disuadir su programa nuclear, hoy momento de conflicto en esta zona del Medio Oriente. Para que sea efectiva la disuasión hay tres componentes importantes. La credibilidad, es decir, que la amenaza debe ser creíble y el Estado A debe tener la capacidad para llevarla a cabo. El Estado A debe tener la capacidad para imponer las consecuencias negativas. Y la comunicación, que se refiere a que la amenaza debe ser comunicada claramente al Estado B. La siguiente, por favor. Me quiero referir ahora a ejemplos de la balanza de poder y los tratados que de alguna manera se han adelantado previamente. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, este instrumento se firmó en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente en Río de Janeiro en 1947. Fue adoptado con el mayor entusiasmo debido a la creación de un sistema de seguridad regional. Para América Latina, marcó un punto más alto de confianza hacia la política de los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos, era una obligación de asistir a otro Estado en un eventual ataque armado. Su objetivo fue fomentar la defensa mutua y la cooperación entre los Estados americanos, basado en el principio de asistencia mutua. El TIAR describe un marco para responder colectivamente a las agresiones externas, afirmando que un ataque de cualquier Estado contra un Estado americano sería considerado como un ataque a todos los Estados americanos y llama a cada parte del tratado a responder ayudándose en la legítima defensa colectiva. El TIAR adoptó el concepto de seguridad colectiva y constituye un importante fundamento histórico y jurídico para la colaboración en materia de defensa en las Américas. Desde su firma, el TIAR ha sido invocado varias veces. Entre las más relevantes fue por el bloqueo a Cuba en 1962, cuando el órgano de consulta decidió excluir a Cuba del sistema interamericano y poner fin al comercio de armas. Otro momento fue la Guerra de las Malvinas, que ustedes recordarán en 1982, entre el Reino Unido y Argentina. Pese a que el órgano de consulta reconoció que el ataque británico afectaba a la seguridad de América, los Estados Unidos decidió apoyar al Reino Unido en el marco de la OTAN. Luego,
Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la invocación del TIAR fue políticamente correcto, pero es claro que nuestro sistema de seguridad colectiva, y esto lo decía Michelle Bachelet en la conferencia especializada en México en el 2003, que el sistema de seguridad colectivo fue concebido para enfrentar amenazas estatales extracontinentales, refiriéndonos a la Unión Soviética, y no para responder ante las nuevas amenazas como el terrorismo, por lo que debemos construir regímenes cooperativos más eficientes. Los atentados del 11 de septiembre demuestran que ningún ciudadano en el mundo está seguro, incluso en su propio territorio. La región condenó de manera vehemente la acción terrorista y manifestó su solidaridad a los Estados Unidos. Ante estos atentados, los Estados Unidos asumieron la guerra contra el terrorismo, aceptó que el mundo era peligroso y que el peligro había llegado a su propio territorio. La aprobación de la ONU era útil e inclusive valiosa porque involucraría a otros estados en la lucha de los Estados Unidos contra el terrorismo. En el 2019, Colombia, Brasil y los Estados Unidos activaron el TIAR, alegando que la crisis de Venezuela desestabilizaba la región con los flujos migratorios. Acuérdense que nosotros hemos recibido más de 1,5 millones de venezolanos y por estos flujos migratorios y grupos armados que todos ya conocemos, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles. En el 2024, tras el fraude electoral cometido en las elecciones del 28 de julio, la sociedad civil venezolana reclamó la aplicación del TIAR para proteger a la población venezolana de la dictadura de Maduro. Otro ejemplo es el tratado, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Es una alianza militar creada en 1949, comprende 31 países de Europa y de América del Norte, cuyo objetivo es la defensa colectiva y la seguridad de sus miembros. Promueve la paz en Europa y América del Norte. La OTAN es clave para la seguridad occidental y estabilidad global. Vayamos a la Junta Interamericana de Defensa, es el organismo militar creado en 1942 y desde el 2006, esto es muy importante, desde el 2006 forma parte de la OEA y por ende del sistema interamericano. Ofrece asesoramiento técnico, consultivo y educativo a la OEA y a sus estados miembros en temas relacionados con asuntos de defensa. Fomenta la cooperación y la coordinación entre las Fuerzas Armadas de los Estados miembros, promueve la educación y la capacitación en temas de defensa y seguridad hemisférica, contribuye a la paz y seguridad en la región y por supuesto, apoya a desastres naturales y misiones de paz. El Colegio Interamericano de Defensa es la institución educativa que depende orgánicamente de la Junta Interamericana y desde su creación en 1962 tenemos más de 2.500 estudiantes que se han graduado en el Colegio Interamericano de los Estados miembros de la OEA y del Reino de España en su calidad de Estado observador de la OEA. Ofrece un programa de maestría en defensa y seguridad para oficiales militares, diplomáticos, oficiales policiales, funcionarios de gobierno, y dura este programa 12 meses. La capacitación que brinda se ajusta a la Declaración de Seguridad en las Américas adoptada en México en el 2003. Y la fundación del Colegio Interamericano, que me siento muy honrada de representar esta mañana, creada en el 2004 por la doctora Margaret Daly Hayes, y existe desde esa época para apoyar financieramente en la educación que recibe el colegio a sus alumnos, todos estudiantes representantes de los Estados miembros de la OEA. Siguiente diapositiva, por favor. El interés nacional. El principal indicador que ayuda al realismo político a abrirse camino en la política internacional es el concepto de interés, definido en términos de poder. Este concepto establece el vínculo entre la razón que intenta comprender la política internacional y los hechos que deben comprenderse. Sitúa la política como una esfera autónoma de acción y comprensión, separada de otras esferas como la economía, la ética, la estética o la religión.
Sin este concepto, la teoría de política, sea internacional o nacional, sería completamente imposible, pues sin él no podríamos distinguir entre hechos políticos y no políticos, ni aportar al menos cierto orden sistémico a la esfera política. Por ejemplo, el surgimiento y consolidación de líderes y movimientos políticos de izquierda y derecha fomentan un aumento de la polarización política, tanto al interior como al exterior de los estados. Como consecuencia de este fenómeno, se han intensificado en el escenario internacional desencuentros diplomáticos en todo nivel. En América se observa una tendencia hacia la fragmentación y ralentización de las organizaciones regionales y foros, dado que los estados han optado por hacer que prime su interés nacional sobre las posiciones colectivas. La siguiente, por favor. Veamos ahora el neorrealismo, realismo estructural de Kenneth Waltz. Es una teoría que explica el comportamiento de los estados a partir de la estructura del sistema internacional, más que de la naturaleza humana o de las características internas de cada país. Waltz, nacido en Estados Unidos, en Washington, en 1924, fue destacado politólogo, filósofo, miembro de la Facultad de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad de Columbia, uno de los más prominentes académicos en el área de relaciones internacionales. En 1981 publicó una monografía argumentando que la proliferación de armas nucleares incrementaría la probabilidad de alcanzar la paz mundial. Murió en 2013 en Washington, D.C. Esta teoría sostiene que el sistema internacional es anárquico, que no existe autoridad superior a los estados que pueda imponer reglas de manera efectiva. Esa anarquía obliga a los estados a priorizar su supervivencia. Al tener una ausencia de gobierno mundial, los estados actúan racionalmente, buscan seguridad antes que cualquier cosa, desconfían de los demás y compiten por el poder. La diferencia con el realismo clásico de Morgenthau explicaba la política internacional por la naturaleza humana. Los líderes buscan poder porque los humanos somos ambiciosos. En cambio, el neorrealismo cambia su foco de atención. No importa tanto quién gobierne, importa la estructura del sistema e incluso estados pacíficos se ven forzados a competir. ¿Cuáles son los principios básicos del neorrealismo? La anarquía internacional, no hay gobierno mundial, cada estado se protege por sí mismo. La autoayuda, nada garantiza tu seguridad, debes hacerlo tú mismo. La distribución de poder, sea sistema bipolar, dos estados o bloques de estado, en la época de la Guerra Fría es un claro ejemplo. El sistema multipolar es mucho más incierto. Los estados como actores unitarios, los estados se analizan como si fueran actores coherentes, más allá de su política interna. Ahora, hay críticas al neorrealismo. Ignora el papel de las instituciones internacionales, subestima la cooperación y no explica bien los cambios internos. Reduce demasiado la política al poder militar. Por ejemplo, el fin de la Guerra Fría estuvo marcado por la desaparición de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, elementos fundamentales que dieron origen al orden bipolar de la segunda posguerra. Sin embargo, la desaparición de estos elementos en la posguerra fría no ha significado el declive y como consecuencia a la larga la desaparición de la carrera armamentista propia de esa época. Al contrario, lo que observamos en el escenario internacional en ese momento fue el fortalecimiento de la Alianza Atlántica, la OTAN, que lejos de desaparecer, se fortaleció con el ingreso de países que fueron miembros del Pacto de Varsovia, como es el caso de Hungría, República Checa y Polonia, muy al pesar de Rusia, por supuesto, que gozaba de total desacuerdo de este hecho. Asimismo, el factor militar vuelve a adquirir un enorme auge debido a la desintegración de la Unión Soviética y el creciente énfasis de los Estados Unidos en el desarrollo militar después del fin de la era bipolar. El auge militar de Estados Unidos manifiesta en un mayor gasto de defensa, en la creciente expansión de la OTAN y su transformación de la alianza defensiva a ofensiva a partir del conflicto yugoslavo. Representa la preparación de este actor que se autoerige como una expresión del único poder global.
La siguiente, por favor. Veamos ahora el liberalismo. El liberalismo es una corriente de pensamiento político, económico y filosófico que pone en el centro la libertad individual y la limitación del poder del Estado. Cuestiona la visión conflictiva del realismo y las ideas centrales son las siguientes. La cooperación internacional es posible. Las instituciones internacionales reducen la incertidumbre. La interdependencia económica promueve la paz. Las democracias tienden a no enfrentarse entre sí. ¿Cuál es el concepto clave? Tenemos la seguridad colectiva, la gobernanza global, la cooperación institucional, la paz democrática. En cuanto a la seguridad colectiva, conforme a los principios contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, se señala que la organización debe mantener la paz y la seguridad internacionales, tomando medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas a la paz. El Consejo de Seguridad desempeña un rol fundamental en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Siguiente, por favor. En ese marco, veamos lo que son las operaciones de paz. El Consejo de Seguridad autoriza operaciones diseñadas para mantener la paz y seguridad en áreas de conflicto. Estas operaciones tienen el objetivo de proteger a los civiles, promover el respeto a los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de acuerdos de paz. ¿Cuáles son los tipos de estas operaciones? Uno es mantenimiento de la paz, imposición de la paz, asistencia humanitaria, desarme y desmovilización y reintegración. En cuanto a mantenimiento de la paz, se realiza cuando existe un acuerdo de paz entre las partes de conflicto. Los cascos azules, que son el personal militar, actúan como fuerza neutral para evitar que se reanuden las hostilidades. En la región, recordemos el caso de Haití, en donde las operaciones de paz han sido diversas a lo largo de varias décadas. Lamentablemente, aún persiste una grave crisis política, económica, social y sobre todo de seguridad. La presencia de la ONU en Haití data de muchos años. La misión para la estabilización de Haití, llamada MINUSTAH, duró desde el 2004 hasta el 2017, imagínense la cantidad de años. Y la más reciente, la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad en octubre del 2023, dirigida por Kenia para apoyar a la Policía Nacional Haitiana. La imposición de la paz. Esto es en situaciones mucho más complejas porque donde no hay acuerdo de paz y las fuerzas de Naciones Unidas pueden desplegarse con un mandato mucho más fuerte. Es decir, pueden intervenir, pueden intervenir activamente en el conflicto y garantizar el cese de hostilidades. En cuanto a la asistencia humanitaria, no es otra cosa que es el apoyo de los agentes de Naciones Unidas apoyando en situaciones de conflicto, proporcionando ayuda de medicamentos, alimentos, agua potable y atención médica a los desplazados y a las víctimas de guerra. En cuanto al desarme, desmovilización y reintegración, después de los acuerdos de paz, se realizan esfuerzos para desarmar a los combatientes, desmovilizarlos y ayudarlos a reintegrarse a la sociedad. La siguiente, por favor. Veamos entonces ahora el tema del desarme y control de armamentos. En materia de desarme, los estados han desplegado esfuerzos para el desarme y la no proliferación de armas nucleares y otras armas de destrucción masivas. Está la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la organización internacional creada en 1957 como parte de las Naciones Unidas, que promueve el uso pacífico de la energía nuclear y busca prevenir su uso con fines militares. Su objetivo es garantizar que la energía nuclear se utilice de manera segura, responsable y en beneficio de la comunidad. Su sede está en Viena y su director general es el argentino Rafael Mariano Grossi. El Tratado de No Proliferación Nuclear, este acuerdo fue adoptado en 1968 con el objetivo principal de prevenir la expansión de armas nucleares, fomentar el desarme nuclear y promover el uso pacífico de la energía nuclear. Es considerado como uno de los pilares del régimen de no proliferación nuclear global. Son 191 países signatarios, lo que lo convierte en un instrumento de lo más universal. Sin embargo, hay países que no lo han firmado, como es el caso de Israel, Corea del Norte, India y Pakistán.
¿Cuáles son los pilares del TNP, como le decimos normalmente, corrientemente? Uno es la no proliferación. Los países que no tienen armas nucleares se comprometen a no adquirirlas. B, el desarme nuclear. Los países que poseen armas nucleares se comprometen a trabajar hacia el desarme nuclear de manera general y completa. Y C, el uso pacífico de la energía nuclear con fines pacíficos, es decir, para la producción de electricidad, para la investigación científica, para la medicina, siempre que se haga de forma segura y bajo la supervisión de la AIEA. Otro ejemplo importante, y es de nuestra región, es el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, y lo mencionó en sus palabras de introducción el embajador Maurto. En la región es la organización internacional dedicada a promover la desnuclearización en América Latina y el Caribe. Recordemos entonces la situación creada por la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que planteó la preocupación en el hemisferio sobre la posibilidad que la amenaza nuclear se extendiera en nuestra región. En esos años, la incesante labor tendiente a adoptar un acuerdo sobre la materia fue del canciller mexicano Alfonso García Robles, quien había sido casado con una dama peruana, Juanita de Cislo de García Robles, hermana de nuestro gran artista plástico Fernando de Cislo. Es así como el Tratado de Tlatelolco de 1967, cuyo objetivo es consolidar la región como un área libre de armas nucleares. Dicho tratado fue un hito, porque América Latina y el Caribe se le nombró como la primera región del mundo declarada libre de armas nucleares. En el caso del OPANAL, fue creado en 1968 como el organismo con sede en México para supervisar y asegurar el cumplimiento del tratado. Su función es promover el desarme nuclear, continuar la cooperación entre los países miembros en términos de control de armas nucleares y actuar como mecanismo de verificación para asegurar que se respeten los términos del Tratado de Tlatelolco. La siguiente, por favor. Ahí está. La gobernanza global. Se refiere al conjunto de reglas, normas, instituciones y procesos que regulan y gestionan los asuntos globales con el objeto de promover la cooperación y la estabilidad del sistema internacional. Pueden tener varios tipos. La gobernanza multilateral, que es la cooperación entre varios estados para abordar problemas globales, como es el caso de la Convención de Ottawa, que también la mencionó el embajador Maurtua, que es para justamente eliminar todas las minas antipersonales en el mundo después de los conflictos. Esta es la Convención de Ottawa, que es pilar en el marco de los tratados. Luego tenemos la Conferencia de Cambio Climático, el Acuerdo de París, que también es otro importante acuerdo de cooperación entre todos los estados. La gobernanza regional es la cooperación entre los estados en una región para abordar problemas regionales. En ese caso podemos mencionar a la UNODC, la UNDOC, la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas, que es líder en ese tema, que combate este flagelo, la ONLEA, que es la región, es regional, que es la que abarca América Latina y el Caribe, y aquí puedo mencionar, y ahí tienen una foto de la 29 ONLEA realizada en Lima, Perú, en el 2019, y es también un paso significativo para la cooperación regional en materia de lucha contra drogas. Y otro ejemplo es la CICAT en el marco de la OEA, que también es sumamente importante. Hay una herramienta emblemática que es el MEM, que es la evaluación de los estados, cómo van manejando la lucha contra las drogas y cómo van analizando la situación del narcotráfico y la violencia causada por el narcotráfico en el hemisferio. La siguiente, por favor. Hablamos también de la gobernanza no estatal, que se refiere, perdón, es la anterior diapositiva, que se refiere a la intervención de actores no estatales, como es el caso de la ONG Noruega, que participó en el proceso de desminado entre el Perú y el Ecuador. En esa diapositiva vemos la cooperación institucional. Se refiere al proceso de colaboración entre instituciones, organizaciones o estados para alcanzar objetivos comunes mediante creación de reglas, normas
y mecanismos de coordinación, cooperación bilateral entre dos estados, multilateral entre varios y cooperación global entre instituciones o estados a nivel mundial. Los resultados siempre son muy positivos, pues mejora la eficiencia, fomenta la confianza y promueve la estabilidad. Por ejemplo, un acuerdo bilateral de cooperación de lucha contra drogas que el Perú ha firmado con todos nuestros países vecinos. Esos son acuerdos muy importantes bilaterales. Y también tenemos la intervención de instituciones financieras internacionales como la CAF, Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Veamos ahora en materia de liberalismo desde la ubicación de diversos ejes. Tenemos eje político, por ejemplo, el liberalismo político, cuyas figuras más destacadas son John Locke, John Stuart Mill y Isaías Berlin. ¿Cuáles son las ideas principales del liberalismo político? Uno, defensa de los derechos individuales, ya sea la vida, la libertad, la propiedad, el Estado de Derecho. Todos estamos sujetos a la ley, incluso el propio Estado. Limita el poder del Estado, separación de poderes para evitar abusos, participación de ciudadanos en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Luego, la siguiente, por favor. Liberalismo económico. Bajo el eje económico, figuras que destacan está Adam Smith, David Ricardo, Friedrich Hayek y Milton Friedman. ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Promoción del libre mercado y la propiedad privada, intervención estatal limitada en la economía y confianza en la competencia como motor de crecimiento y eficiencia. En cuanto al liberalismo social, destacan la figura de John Stuart Mill, Thomas Hill Green, Francisco Giner de los Ríos, Woodrow Wilson, Jürgen Habermas, y las ideas son la defensa de las libertades civiles como la expresión, religión, asociación, luego la igualdad ante la ley, y en su vertiente contemporánea algunos liberales aceptan que el Estado que garantice oportunidades básicas como la educación, la salud mínima, para que la libertad sea efectiva. Y además protege a los más vulnerables. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos el constructivismo. Es una corriente teórica en las relaciones internacionales que argumenta que las amenazas, intereses y comportamientos del Estado no son puramente materiales o fijos, sino productos de las ideas, identidades, normas y significados compartidos. En otras palabras, la realidad política y social no es fija ni puramente material, sino que se construye a través de ideas, normas, identidades y significados compartidos. A diferencia del realismo o liberalismo que se enfocan en el poder material o las instituciones, el constructivismo pone en el acento en cómo los actores entienden el mundo y cómo esas interpretaciones moldean su comportamiento. ¿Cuáles son las ideas centrales? Uno es las identidades e intereses se forman. Estados no nacen con intereses fijos, sus intereses dependen de su identidad que se forma históricamente a través de las interacciones con otros actores. Segundo, la realidad social es construida. Los hechos políticos no tienen significado por sí mismos, adquieren sentido a través de creencias colectivas. Por ejemplo, una frontera no es solo una línea física, es una construcción social aceptada por los estados. El papel de las normas y cultura. Las normas internacionales como el derecho, derechos humanos, soberanía, diplomacia, influyen en el comportamiento estatal. Estas normas no solo limitan acciones, sino también moldean lo que los actores consideran legítimo. Y finalmente, los actores no estatales que precisamente son los que no son considerados que no son del Estado, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Intercambio y cambios, interacción y cambio. Las interacciones repetidas pueden cambiar las identidades y por ende transformar la seguridad pasando de relaciones conflictivas a relaciones de cooperación. Un ejemplo claro es la relación entre el Perú y el Ecuador,
que de una relación de conflicto pasó a una relación de cooperación y amistad. La conclusión de una prolongada historia de conflictos, diferencias y desconfianza en la denominada frontera de tensión, como le llamaba así el general Mercado Jarrín, siendo el último enfrentamiento a la guerra del Cenepa en 1995. No obstante, dicho conflicto fue corto, quedaron en la zona de fronteriza de combate artefactos explosivos sin detonar. El Acuerdo de Paz de Brasilia, firmado en 1998, y sus convenios complementarios de integración fronteriza, desarrollo y vecindad, Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo, la creación de la Comisión Binacional sobre medidas de fomento de la confianza y de seguridad, permitieron el inicio de una nueva etapa para la cooperación y la resolución del problema derivados del conflicto. Ante esta nueva realidad, la frontera delimitada y demarcada por el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 deja de ser fuente de conflicto para convertirse en un espacio de encuentro y de cooperación. Este es un muy buen ejemplo para describir dos estados que pasaron del conflicto a la cooperación. Actualmente Perú y Ecuador gozan de excelentes relaciones bilaterales. Otro ejemplo es con relación a la Alianza Transatlántica. Durante la reciente conferencia de seguridad de Múnich, realizada en febrero último, que es un foro anual muy importante e influyente para debatir sobre política exterior y seguridad internacional, que reúne a la comunidad política del más alto nivel, con miembros de la academia, medios y también sector privado, para reflejar el estado actual del sistema internacional. En esta última reunión se puso de manifiesto profunda diferencia entre los Estados Unidos y Europa sobre la visión del orden global y la cooperación transatlántica. Desde la llegada de la administración Trump al poder, ha sido evidente el cuestionamiento que tienen los Estados Unidos sobre la alianza transatlántica. Si bien el secretario de Estado norteamericano en esta reunión última de Múnich, Marco Rubio, reafirmó este año que el compromiso de su país seguía con la alianza transatlántica, pero bajo las reglas de los Estados Unidos, en concordancia con las prioridades estratégicas del gobierno del presidente Trump. Por su parte, los líderes europeos no les quedó otro recurso que buscar para Europa una mayor autonomía estratégica en defensa, menos dependencia de Washington. Incluso el canciller alemán Friedrich Merz señalaba que la defensa europea debe replantearse ante la erosión del orden mundial. Al respecto, el analista Jorge Cabrera decía que el mensaje más doloroso para los europeos era que el orden mundial que los protegía ya no existe, que su aliado histórico mira hacia otro lado y Europa se descubre sola, profundamente sola. En este caso, ustedes pueden ver, en resumen, en lugar de ver la seguridad como dilema constante, el constructivismo sugiere que al cambiar la forma en que los estados interactúan y se ven entre sí, es posible redefinir la seguridad internacional. El más destacado representante de esta escuela es Alexander Wendt, profesor de Seguridad Internacional y Ciencias Políticas en la Universidad de Ohio. Escribió el Social Theory of International Politics en 1999, que es un libro fundamental del constructivismo, que argumenta que el sistema internacional es una construcción social, no una realidad material fija. Wendt introdujo las culturas de anarquía, recordemos a Hobbes, Locke y a Kant, para explicar cómo las ideas compartidas sobre las relaciones entre estados, sean enemigos, amigos o rivales, moldean sus intereses y comportamientos, desafiando las teorías realistas y liberales que se centran en el poder material y en el individualismo. Siguiente, por favor. Veamos ahora el tema de la Escuela de Copenhague. Además de Busan, Barry Busan es el destacado creador de esta escuela y desarrolló su trabajo en el contexto final de la Guerra Fría, cuando la agenda de seguridad comenzó a transformarse. Su producción académica buscó superar la visión estrictamente militar de la seguridad e integrar dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales.
Junto con Olive Weber y otros autores, contribuyeron a la formulación de la teoría de securitización, eje central de la Escuela de Copenhague. Además de sus aportes de seguridad internacional, también ha trabajado en la teoría de sistemas internacionales, regionalismo y estructura de la sociedad internacional, dialogando con la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales. ¿Cuáles son los aportes teóricos de esta escuela? Uno es la ampliación del concepto de seguridad. Propone que la seguridad no es solo militar, sino prioriza la seguridad de las personas. Dos, la teoría de la securitización argumenta que una amenaza no es objetiva por sí misma, se convierte en amenaza de seguridad cuando actores políticos la presentan como existencial y justifican acciones extraordinarias. Complejos de seguridad regional. Desarrolla la idea de que la seguridad internacional se organiza en regiones interdependientes donde las amenazas se concentran geográficamente. La siguiente, por favor. Ahora veamos seguridad humana. Recordemos que, finalizada la Guerra Fría, los centros académicos revisaron los conceptos y la doctrina de seguridad, destacándose el aporte del economista indio Amartya Sen, quien señalaba que el desarrollo no es un fin, sino es un medio para que la persona humana alcance más libertades. En su nuevo paradigma de desarrollo y la seguridad, Sen sostenía que la falta de libertades está asociada directamente con la pobreza. El pensamiento de Sen fue aplicado en espacios académicos y en las Naciones Unidas. Entonces surge el concepto de seguridad humana, que es la seguridad de los individuos y comunidades antes que la seguridad de los estados. Y esta se combina con derechos humanos y desarrollo humano. Es decir, seguridad humana es proteger la seguridad y sustento de los individuos. Este concepto, promovido por las Naciones Unidas, tiene como ideas centrales: uno, la atención principal es el individuo y no el Estado. Dos, las amenazas son la pobreza, pandemia, cambio climático, crimen organizado. La seguridad multidimensional comprende lo económico, ambiental, sanitario, político y alimentario. El informe sobre el desarrollo del Programa Naciones Unidas de Desarrollo en 1994 surge como respuesta a la idea tradicional de la seguridad enfocada solo en amenazas militares. En dicho informe se expuso la necesidad de transitar a un nuevo paradigma de seguridad. A partir de entonces se ha promovido la adopción y la aplicación del concepto de seguridad humana. La seguridad humana busca proteger a las personas frente a amenazas crónicas como la pobreza, hambre, enfermedad, y también a las perturbaciones súbitas como los conflictos, crisis económicas, desastres naturales. El componente entonces sería seguridad más desarrollo más derechos humanos. ¿Cuáles son los pilares en los que se basa la seguridad humana? La libertad frente al miedo, protección contra la violencia, la guerra, el crimen, la represión. Libertad frente a la necesidad, acceso a alimentos, salud, educación, empleo. Libertad para vivir con dignidad, respeto a los derechos humanos y la identidad cultural. La importancia de la seguridad humana radica en que amplía el concepto de seguridad más allá del ámbito militar, conecta seguridad con desarrollo sostenible, prioriza la prevención antes que la reacción, enfoca políticas públicas en bienestar humano y reconoce las amenazas no tradicionales, como es el caso del clima, las pandemias, la migración, etc. La siguiente, por favor. Acá podrán apreciar cuáles son las dimensiones de la seguridad humana. Seguridad económica, ingresos y empleo. Seguridad alimentaria, acceso a alimentos suficientes. Seguridad en salud, protección contra enfermedades. Seguridad ambiental, entorno sano. Seguridad personal, protección contra la violencia. Seguridad comunitaria, identidad cultural y cohesión social. Y seguridad política, derechos y libertades. La siguiente, por favor. Acá vamos a ver, hay dos enfoques, el enfoque positivista de la seguridad humana y el enfoque crítico. Veamos siempre el positivismo. El positivismo parte de la idea de que la seguridad puede analizarse de forma objetiva, medible y basada en datos verificables.
Sus características principales son búsqueda de la objetividad, intenta estudiar la seguridad como un fenómeno observable. Métodos cuantitativos, uso de estadísticas, de indicadores de pobreza, violencia, salud, empleo, etc. Estado como actor central, aunque la seguridad humana amplía el foco hacia las personas, mantiene una visión institucional. Y también la seguridad como ausencia de amenazas medibles como el hambre, enfermedades, conflictos armados, crimen. Por ejemplo, el informe del PNUD que mide niveles de desarrollo humano, mortalidad infantil, acceso a servicios básicos o violencia estructural. ¿Qué fortalezas tiene este enfoque? Uno, permite comparar países y regiones. Dos, facilita las políticas públicas basadas en evidencia. Y tres, genera indicadores claros para la toma de decisiones. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Sí tiene limitaciones. Y es, uno, reduce la seguridad a cifras. Dos, puede ignorar percepciones subjetivas de inseguridad. Y tres, tiende a universalizar experiencias culturales distintas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el enfoque crítico. El enfoque crítico cuestiona la neutralidad del conocimiento y pone énfasis en el poder, las desigualdades y las estructuras sociales. Las características principales son seguridad como construcción social, no existe una definición única, depende del contexto. Dos, el enfoque emancipación busca liberar a las personas de estructuras opresivas. Tres, importancia de la experiencia humana, percepciones, identidad, género, cultura. Y cuatro, critica al Estado. El Estado puede ser fuente de inseguridad y no solo garante de protección. ¿Cuáles son sus fortalezas? Uno, visibiliza las desigualdades invisibles, incorpora voces marginadas y amplía el concepto de seguridad más allá de lo militar o lo económico. También tiene limitaciones. ¿Cuáles son? Menor capacidad de medición estandarizada, puede resultar abstracto para políticas públicas inmediatas y a veces prioriza análisis teórico sobre soluciones prácticas. Si queremos ver una diferencia central, en una pregunta lo hacemos. El positivismo te pregunta, ¿cómo medimos la seguridad? Mientras que el enfoque crítico pregunta, ¿seguridad para quién? ¿Definida por quién? ¿Y con qué efectos de poder? La siguiente, por favor. Veamos la seguridad multidimensional. Ya aterrizando a nuestra región, surge este concepto en dos momentos. En el acuerdo de Bridgetown, en Barbados, en 2002, en el cual los estados del hemisferio admitieron que el concepto tradicional sobre seguridad poseía una connotación militar de la soberanía territorial que debería ampliarse para incorporar nuevas amenazas que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales. Y el otro momento importante fue la Declaración sobre Seguridad en las Américas en el 2003, que tuve el privilegio de participar en esa conferencia y el presidente de la delegación peruana, el embajador Alan Wagner, y fue en la conferencia especializada sobre seguridad en México en octubre del 2003. Con el objetivo de coordinar, esta conferencia se determinó el carácter multidimensional de la seguridad y privilegia a la protección de la persona. Posteriormente, en la OEA, en el 2006, se creó la Secretaría de Seguridad Multidimensional con el objetivo de coordinar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y las personas. Y ahí se crearon importantes dependencias, o mejor se reorganizaron, porque ya el comité, el CICTE, el Comité Interamericano contra el Terrorismo, había sido creado en 1999 con el objetivo de promover la cooperación regional e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo. Cuentan con una red interamericana contra el terrorismo, la RIAC, que refleja la cooperación técnica, cómo se articula esta cooperación entre los Estados miembros. Y la otra comisión es la Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, la CICAD, que es un organismo especializado que ya había sido creado en 1986, abocado a la problemática del abuso
de las drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico en el hemisferio. Y la CICAD tiene una herramienta emblemática que es el mecanismo de evaluación multilateral que refleja cómo la cooperación técnica se articula eficazmente entre los Estados miembros. Y la tercera dependencia es el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es una dependencia que es un foro de debate, diálogo y que aborda la cooperación hemisférica en el combate de este flagelo. La siguiente, por favor. Veamos a las conclusiones. Ante el actual escenario global marcado por la interdependencia entre los estados y la creciente fragmentación política, la seguridad internacional es frágil debido a las tensiones geopolíticas, la polarización dentro y entre los actores del sistema internacional y la falta de consensos que han debilitado la cooperación internacional e incluso han hecho que el multilateralismo enfrente desafíos significativos. Entonces, nos estaremos enfrentando hacia una tendencia marcada por la primacía del unilateralismo frente al multilateralismo, la presencia de catástrofes ambientales ante la inoperancia de los mecanismos internacionales, el dilema de los países en desarrollo que tendrán que escoger entre estar en la órbita de los Estados Unidos o la órbita de China, entre otros retos. En segundo lugar, nos encontramos ante un nuevo orden mundial en donde estaría cuestionado el orden mundial liberal basado en reglas. Según el International Crisis Group, el mundo parece abocado a un cambio de paradigma. La cuestión es si ocurrirá en las mesas de negociaciones o en los campos de batalla. Estaríamos ante el declive del orden liberal y el surgimiento de uno nuevo, aún en reconfiguración. El incremento de los conflictos bélicos y la aceleración de la carrera armamentista, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales, las tensiones en materia migratoria y la inteligencia artificial y tecnología como un nuevo campo de batalla con alcances aún inciertos. La siguiente, por favor. En la última conferencia de seguridad de Múnich, los líderes europeos tomaron la decisión de fortalecer la defensa en Europa, incrementando el gasto de defensa, fortaleciendo la industria militar europea y avanzando en la cooperación estratégica dentro de la OTAN ante la postura estadounidense de seguir con su compromiso con la Alianza Transatlántica, pero bajo las reglas de los Estados Unidos, según las prioridades estratégicas de la administración del presidente Trump. Ello demuestra que los Estados Unidos tienen un abierto cuestionamiento a la Alianza Transatlántica, principal pilar de la seguridad de Europa Occidental durante más de 80 años. Al respecto, es oportuno mencionar la insistencia del presidente francés Emmanuel Macron hacia los líderes europeos para lograr una autonomía estratégica. Durante casi una década, Macron ha presionado a sus homólogos europeos con esta idea, aunque muchas veces ha sido recibido con indiferencia e incluso con desdén. La postura del presidente Macron no es otra cosa que refleja una clara continuidad con la visión de Charles de Gaulle, quien también en la década de los 60 defendía la independencia estratégica de Europa debido a su desconfianza hacia los Estados Unidos. Siguiente. De otro lado, el auge de... en la misma... Ahí está. Es la siguiente reflexión. De otro lado, el auge de los nuevos actores en el sistema internacional y la redefinición del poder global, la emergencia de China como superpotencia económica y su creciente presencia en América Latina, junto con el resurgimiento de Rusia en el escenario geopolítico, han desafiado el orden internacional liderado por Europa y los Estados Unidos. Esta nueva configuración de poder genera oportunidades, pero también tensiones y riesgos en materia de seguridad y defensa. Hoy las amenazas incluyen ataques cibernéticos, terrorismo global, cambio climático y desastres naturales, crimen organizado transnacional, entre otros. La siguiente, por favor. En suma, ante este complejo contexto, y por último, digo, ¿qué le toca a América Latina definir cuál será su rol en ese momento de la historia? Por ello sería oportuno recordar que el papel de América Latina tiene una relación directa con el espacio que posee como exportador de materias primas.
alimentos, minerales que permiten la producción de insumos para la tecnología. Es poseedora de una de las mayores reservas de recursos críticos para la transición energética y economía digital. Entre las principales fuentes de dichos recursos se encuentra nada más y nada menos el Triángulo de Litio, que concentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral que es esencial para la transición a la energía verde y a la creación de tecnologías limpias. Igualmente, América Latina es importante exportador del cobre, insumo fundamental para la electrificación global y las tecnologías emergentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida embajadora María Cecilia Rosas, por esta excelente exposición. Yo quisiera hacer algunos comentarios acerca de la disertación que usted ha hecho. Nos ha presentado en primer lugar una introducción y un contexto, ¿no?, sobre la agenda internacional referida a la seguridad internacional para luego pasar a la parte teórica y a todos estos esquemas, ¿no?, y conjunto de conocimientos que desde la teoría de las relaciones internacionales se han ido desarrollando a través de los años, abordando los diferentes contextos que hemos tenido a lo largo de la historia, pero sobre todo en la etapa contemporánea, ¿no? Hablando del siglo XX, siglo XXI. Y qué importantes han sido las conclusiones que finalmente ha presentado, ¿no? Y esta reflexión referida a cuál es entonces el rol Uh de -huh. América Latina, ¿no? Frente a esto, porque nos encontramos siempre frente a esquemas que abordan las lógicas de las grandes potencias, pero qué hay de nosotros, ¿no? Qué hay de nuestra región y de nuestro papel como actores que no ostentan estas condiciones de potencia o de poder? Y quisiera resaltar también lo importante que una mujer de la trayectoria de usted esté abocada a estos temas, ¿no? De hecho, nosotros cuando hemos estado construyendo el plan de estudios de este corto seminario, pues nos resultaba muy difícil poder identificar a mujeres expertas que pudieran participar en este seminario y que pudieran ser referente, ¿no? Hoy por hoy sí que estamos encontrando nuevas voces, ¿no? Y mujeres jóvenes estudiosas del tema de la seguridad internacional y creemos firmemente que debe haber más, ¿no? Más cuadros Uh -huh. femeninos, ¿no? Abocados a estudiar el tema de la seguridad internacional. Entonces, felicitaciones, querida embajadora, por esta intervención. Vamos a pasar entonces a las preguntas que nos han dejado en nuestra pizarra virtual, que veo que ya varias ya están desde el inicio de su charla. Y la primera pregunta es de Irene Pinchi. Estimada Irene, ¿deseas plantear la pregunta directamente o prefieres que yo la lea? No sé Bueno, si... buenos días, sí, si no hay problema, podría leerlo yo. Claro que sí, Irene, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, embajadora, buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Mi pregunta era básicamente por la efectividad de las sanciones económicas, ¿no? Entonces, como ya se observaba en los casos como Cuba y Venezuela en nuestra región, ¿qué es lo que obstaculizó la efectividad de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué tan probable es que funcione si es que toda la comunidad en su conjunto no les imponen las mismas sanciones, ¿no? Esa era básicamente mi pregunta. Muchas gracias. A ver, tú dices cuál sería la situación de Cuba. Bueno, en el caso de Cuba y Venezuela son dos casos muy interesantes en nuestra región. En el caso de Cuba se aplicaron las sanciones, pero además hubo una decisión muy fuerte que fue la exclusión de Cuba del sistema interamericano. Cuba no forma parte de la OEA, a pesar que en el año 2000 hubo el intento de reincorporarla, pero ya fue decisión unilateral de Cuba de no continuar en el sistema interamericano. El caso de Venezuela también es un caso interesante, pero hemos visto que ha sido acciones unilaterales las que han de alguna manera llevado a los hechos de tener pues al dictador de Maduro en ese momento bajo las cortes estadounidenses, ¿no? Y todos conocemos los hechos, cómo se han desarrollado en el caso venezolano. Pero efectivamente las reglas que surgen en el sistema interamericano
sobre todo en el nuestro, nosotros hemos creído y hemos crecido con un sistema basado en reglas, un sistema internacional basado en reglas, en donde los organismos internacionales tienen un rol fundamental, ¿no? Que es lo que ahora estamos viendo, que los hechos van mucho más rápido que las acciones de los organismos internacionales. No obstante, en este momento que estamos viendo el desenlace, el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, vemos que ACNUR digamos, las instituciones de Naciones Unidas están, digamos, trabajando dentro de las limitaciones que ofrece la realidad del conflicto, trabajan con muchas limitaciones, pero están ahí presentes. O sea, nosotros tenemos que hacer valer, y te lo digo como diplomática también, que creo en ese sistema y creo en el derecho internacional. Entonces tenemos que llevar que esta situación que están ocurriendo los hechos con mucha velocidad, tenemos que creer de que debe de existir normas, mantener las normas y que los organismos internacionales funcionen. Ahora, si bien, por ejemplo, yo me referí a la reunión de Múnich, última en febrero, en donde Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN, con la Alianza Transatlántica, sin embargo, dijo claramente que iba a ser bajo las reglas de digamos, las prioridades estratégicas de la administración Trump. Hoy por hoy hemos conocido que anoche tanto Francia, Inglaterra como España, que inicialmente había dicho que no utilizaban las bases que tenían en España, están desplegando tropas, ¿no? Los tres países, de alguna manera, la Alianza Transatlántica, pues tiene que actuar porque, por seguridad propia, ¿no? Como lo hemos visto en la parte teórica. La seguridad tienes que buscarla también, ¿no? Y tienes que sentir de que tus fronteras están a salvo, que tus ciudadanos están a salvo, tu territorio esté a salvo. Entonces, estamos viviendo una etapa, sí, muy compleja, muy incierta, muy vulnerable, muy fragmentada y confrontada entre estados. Entonces, se hace mucho más difícil para las Naciones Unidas actuar como debería actuar. Sin embargo, lo están haciendo y acuérdense que hubo también un compromiso, digamos, unas declaraciones de los Estados Unidos diciendo que se retiraba de varios foros internacionales, ¿no? Entre ellos, Estados Unidos es uno de los más importantes cooperantes en materia de organismos internacionales, el que abona mucho más dinero para que estos organismos funcionen. Entonces, se nos mezcla una serie de cosas, ¿no? Y sin duda estamos viviendo un momento muy difícil, muy complejo y muy incierto también, muy incierto. Por ejemplo, se hablaba de la intervención de Rusia a Irán, de pasarle información, eso lo decía la prensa, no hay nada, no hay documento, creo yo, hasta el momento, que verifique esta información que ha distribuido los medios internacionales, que Rusia está apoyando en inteligencia a Irán. Entonces, eso también nos hace pensar que como se dice, fake news, ¿no? Y eso no quiere decir que está interviniendo, pero está apoyando de alguna manera. No dejan de ser aliados, ¿no? En fin, las sanciones, volviendo a tu pregunta, se han dado y se darán porque son modos de poder controlar y evitar acciones no deseadas. En el caso de Irán, durante muchos años, en el marco del TNP, el Tratado de No Proliferación, y en las Naciones Unidas se ha visto el caso de Irán porque siempre había sido preocupante. Esta guerra no tiene tiene un antecedente de hace varias décadas atrás, la guerra entre Estados Unidos e Irán, entre Estados Unidos e Irán. Entonces, y Irán ha sido siempre la preocupación del Occidente por su programa nuclear, ¿no? Y conocemos que Irán pues tiene un gobierno desde el año 79 de un autoritario, un religioso, en fin, los ayatolás, que ya conocemos
el desarrollo de este gobierno terrible, ¿no? Sobre todo hablando de mujeres, hablamos de mujeres, a las mujeres han sido las que más han sufrido en estos regímenes. No sé si contesto tu pregunta, pero es más bien una reflexión a raíz de tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Vamos a transmitirle la siguiente pregunta porque tenemos varias en nuestra pizarra virtual. La primera pregunta, perdón, la siguiente pregunta es de Víctor González. Víctor, ¿estás en la sala? Sí, sí, Luciana, aquí estoy. Buenos días. Te Buenos escucho. días. Muy bien. Ok, doctora. Mi gran preocupación en estos momentos es justamente cómo los hechos, la realidad está aplastando prácticamente el derecho internacional público, ¿no? Y sobre todo en uno de los principios fundamentales que es la relación entre los estados y su seguridad, que es justamente el uso de la fuerza que determina la Carta de las Naciones Unidas. Y vemos cómo el día de hoy hay una vulneración total del uso de la fuerza. Incluso no solo en esa afectación del uso de la fuerza de la Carta, sino en normas básicas del derecho internacional humanitario, por ejemplo, como el no atacar náufragos, o como el atacar buques que están desarmados y que no están dentro de un conflicto, y diferentes acciones que toma un hegemón porque justamente tiene el poder de la fuerza militar, de la fuerza política y de la fuerza económica. Entonces, ¿cómo el mundo puede rearmar, reorganizar este orden mundial que también en la conferencia de Múnich dijeron que prácticamente estaba terminado, ese orden mundial que se elaboró después de la Segunda Guerra Mundial? Y que el tema de la seguridad internacional entonces está basado como en la seguridad del que tiene el poder mundial y cómo queda la seguridad de los otros estados que pudieran tener diferentes maneras de pensar o tener una concepción diferente sobre seguridad y no alinearse en un pensamiento conjunto hacia donde nos quieren llevar en estos momentos los hechos, cómo se están manejando. Entonces, eso era, doctora, cómo realmente el derecho internacional que en estos momentos se ve tan vulnerado en diferentes aspectos, tanto en el derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, va a poder rearmar esa construcción jurídica que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se ve tan, pero tan mediada y donde vemos sobre todo el papel de Naciones Unidas tan disminuido y con pocas medidas prácticas y efectivas para poder poner un poco de orden dentro del caos mundial que se está presentando actualmente. Esa era, doctora, mi gran preocupación que quería transmitírsela a usted. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente es una preocupación de todos el poder presenciar en estos momentos prácticamente la debilidad o la fuerte repercusión que tienen nuestros organismos internacionales, ¿no? Las Naciones Unidas. Recuerden que también el representante de Irán llegó al el Consejo de Seguridad de este tema, se sintió invadido, agredido y lamentablemente pues sabemos que las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad, entre ellos está Estados Unidos y están los países del occidente y más China. En fin, son situaciones muy complejas, muy difíciles y también inciertas porque no sabemos cómo cómo va a digamos, desarrollar, cómo podemos hacer que el derecho internacional prevalezca, ¿no? Ante estas situaciones de demostración de poder militar, porque vemos a todas luces que la fuerza militar estadounidense pues se impone. Además tenemos digamos, el aliado principal Israel, que conocemos la historia. Israel pues tiene una larga historia de complejo, de situaciones complejas, de rivalidades por su territorio. Hemos visto también el desarrollo de Israel y a Hamas a raíz de los hechos de octubre del 2024, que ha sido terrible, que no hay justificación para esos hechos, ¿no? Pero tampoco la reacción que tuvo Israel con respecto
a la situación ocasionada en octubre del año 24. En fin, yo creo que estamos viviendo un momento sumamente difícil. No escapará al criterio de todos ustedes que Naciones Unidas tiene que de alguna manera salir adelante porque es lo que nosotros queremos, que salga adelante, que se vean soluciones y que también ver cómo nuestros países, los de América Latina, que debemos de tener una voz cantante, porque somos países con mucha riqueza, con recursos propios, recursos inclusive importantes, estratégicos, que van a permitir energías limpias, tecnologías más avanzadas y gracias a los recursos que tiene América Latina. Vemos, por ejemplo, que el presidente Trump ha invitado a cierto grupo de países latinoamericanos, todos de una tendencia de derecha. Como hemos visto, está la Argentina, incluso el Perú estuvo invitado. Sé que se tuvo que disculpar el presidente, eso por otras fuentes me he enterado que sí se disculpó por la situación que vive nuestro país en materia de cambio del fenómeno del Niño, las inundaciones que tenemos en Arequipa, al norte, en fin. Pero no debemos de ser tan ajenos, o sea, debemos de aportar, pero aportar bien, ¿no? Dios quiera que esta reunión salgan algunas ideas. Creo que a América Latina le toca tener un rol más lucido, ¿no? Y la única forma a través del multilateralismo, creo yo, porque poder militar no lo tenemos, pero sí tenemos recursos. Y de alguna manera estamos en esa disyuntiva en la órbita de China o la órbita de Estados Unidos. Entonces, ahí ya lo dijo nuestro canciller, vamos a mirar a los dos, vamos a hacer, como dice, equilibradamente de uno y de otro, no de uno y solo del otro. Así que eso también nos lleva a reflexión, que tenemos que ser muy cautos, muy prudentes, ¿no? Y lo digo como diplomática porque nosotros como diplomáticos tenemos que ver la negociación, no el enfrentamiento, no el conflicto, ¿no? Entonces es muy importante la prudencia, las declaraciones que den nuestros líderes. Entonces, porque si no te catalogan de un lado o del otro. Y vemos también, por ejemplo, ya países totalmente alineados en la región, como es Ecuador. Ecuador ha tenido una visita a Estados Unidos a nivel presidencial y también ha recibido recientemente un equipo militar para defender su frontera, muy porosa, por cierto, por el caso del narcotráfico y rezagos de las FARC que están en su zona fronteriza y han hecho una operación aparentemente muy exitosa, según los medios, de retirar a todo ese rezago de grupos armados disidentes de las FARC, que es un grupo terrorista, narcotráfico, en fin. Y la verdad es que la única forma de poder combatir es con la cooperación también, la cooperación entre países, cooperación regional o cooperación internacional. Entonces, vemos que si bien estamos en una situación muy compleja, muy difícil, pero tenemos que acudir a lo que ya tenemos. Tenemos acuerdos bilaterales, regionales, que nos permiten también enfrentar los riesgos, las amenazas, ¿no? El narcotráfico, por ejemplo, que es una gran amenaza para el Perú, es la más grave amenaza que tiene la seguridad nacional del Perú, es el narcotráfico, que financia también a la minería ilegal, que cada vez tiene más espacio y que tenemos que cuidarnos de esas amenazas. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, ahí tenemos un par de preguntas en la pizarra. La siguiente pregunta la plantea
Lucrecia Ramírez. Lucrecia, te escuchamos. Sí, claro, buen día, buen día. Embajadora, primero agradecerle por su ponencia, ha sido muy interesante. Gracias. Yo quería preguntar más que nada por el enfoque crítico de la seguridad que que usted había mencionado. Si en este caso el enfoque crítico podría dialogar o apoyarse de herramientas de otros enfoques de las relaciones internacionales. ¿Cómo lo podría hacer el enfoque feminista, que se incorporan en temas de materia de seguridad, quizá investigaciones, donde se usen estas herramientas de la interseccionalidad o ello y cómo se podría plantear en todo caso? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay, digamos, teorías que influyen en la parte del enfoque crítico, ¿no? Y también hay, efectivamente, políticas como el enfoque de la política feminista que es importante, ¿no? Que se han hecho avances, pero yo creo que hay mucho más por hacer. ¿No? Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, que necesitaríamos más mujeres que toquen el tema de seguridad y defensa, que no es lo usual, no es lo tradicional, pero que sí sería importante que tengamos un grupo más sólido de mujeres en el Perú, en Lima, de poder avanzar en algunos temas, porque el enfoque que podemos dar puede ser interesante y puede aportar muchísimos avances en lo que sería un enfoque crítico. Ahora, este enfoque crítico se refiere a la seguridad humana, ¿no? El enfoque crítico a la seguridad humana que lo abordé en la diapositiva. En fin, yo creo que el tema da para mucho más, o sea, da para conversar, para poder reflexionar en que estamos en un momento que sí, queremos avanzar, queremos que tener una depender o sea, cómo vamos construyendo esta realidad que nos apabulla por los conflictos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora y que también sumado a los desastres naturales, al cambio climático, que el Perú, por ejemplo, es altamente vulnerable al cambio climático. Tenemos estas inundaciones, el fenómeno del niño, la niña, y eso nos hace pues tener que ver, digamos, fondos para estas situaciones que de todas maneras nos van a llegar y que ahora que estamos en un proceso de elecciones, los candidatos tienen ninguno aporta en esos temas. Yo veo que falta ahí una conciencia de que el Perú es altamente vulnerable al cambio climático, que debemos de tener medidas de precaución, medidas que permitan, digamos, tener fondos, habilitar fondos para lo que sucede en lo que ha sucedido en Arequipa, por ejemplo, que ha destruido muchísimo estas inundaciones que nunca se habían visto en esa magnitud. Pero tenemos cosas frecuentes como son las olas de frío en Puno, ¿no? Y que no solo con frazadas se arregla el tema, sino que tenemos que tener cuestiones estructurales que los, digamos, candidatos nuevos que quieran llegar a la presidencia aporten con algo novedoso, algo que realmente busque la mejoría de la comunidad del Perú, de los ciudadanos, ¿no? No solo es llegar a tener pues un equipo y y prepararse con anticipación, prevención. La prevención es muy importante. Y así evitar también conflictos, porque evidentemente las amenazas, como hemos visto, no solo son militares, no solo es el conflicto armado, sino también las amenazas son el cambio climático, y tenemos que enfrentarnos a esas amenazas. Las pandemias, cuán desvalidos estuvimos con la pandemia del COVID-19. Nuestra administración de turno no tuvo una reacción eficiente, ¿no? Por decirlo así. Entonces tenemos que ser también un poco previsores para cuidarnos, cuidar a nuestros ciudadanos, a nuestro Estado, ¿no? Y somos un país que supuestamente somos ya no países que requiere cooperación, somos de una economía media. Entonces tenemos que actuar como tal.
Queremos llegar a la OCDE, pero tenemos que tener ciertas políticas públicas que permitan una mejoría, un nivel, una calidad de vida para nuestros pobladores, nuestros ciudadanos que viven en la selva, que viven en la sierra. Entonces, hay mucho que hacer, hablando de nuestro país, pero también en las regiones, ¿no? Si hablamos de la región andina, tenemos también preocupación por el tema del crimen organizado transnacional. En el año 23, 2023, me parece que fue que ahí aprobó la Comunidad Andina un plan de acción en el marco andino sobre el crimen organizado transnacional, a raíz de la presencia del Tren de Aragua, que ha sido muy activo en nuestro país, y así como en nuestro país, en otros como Chile, Colombia, incluso Ecuador, ¿no? Entonces, los países andinos fijaron un plan de acción para poder enfrentarse a esa amenaza que es el crimen organizado transnacional. Incluso en la OEA también se abrió un departamento, como les mencioné en mis diapositivas, se abrió un departamento exclusivo para el foro que debata en la cooperación en materia de crimen organizado transnacional. Entonces, hay muchas amenazas que las tenemos que si bien son compartidas, tenemos que también tener políticas compartidas, reacciones, prepararnos para eso. Cooperación es un instrumento muy valioso para nosotros porque no tenemos los medios solos, entonces tenemos que acudir a que unos tienen fortalezas más que otras y la idea es compartirlas, ¿no? Porque eso es lo que hacemos, compartir las buenas experiencias, las buenas prácticas y poder también tener, digamos, el Estado como tal debe tener los fondos adecuados. Muchísimas gracias, embajadora. Vamos a plantear la última pregunta de esta charla tan interesante que ha compartido con nosotros. Esta pregunta la ha señalado Marco. Buenos días, doctora Kumpa, gracias por el pase. Y de igual forma agradecerle a la embajadora Rosas por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Basándonos, porque nos ha dado una perspectiva también teórica sobre el tema y creo que ha sido una parte muy interesante, basándonos en este enfoque realista que comentó, ¿considera usted que el resurgimiento de las grandes potencias como Rusia, como China, como India, es un criterio suficiente para que hoy hablemos de un nuevo orden mundial? ¿O cuál es para usted ese fundamento del orden internacional contemporáneo? Gracias. Bueno, yo creo que es una apreciación de la realidad, de lo que vemos, que los hechos nos llevan a que existe, quizás pensando ya en que el multilateralismo ha sufrido un impacto fuerte, significativo, por los hechos mismos que usted ha descrito también, que el poder militar de países como Estados Unidos, China, Rusia, en el resurgimiento de la geopolítica a raíz de su invasión en Ucrania y que sostiene ya más de 3 años, ¿no? Un conflicto tremendo en Ucrania y para los europeos, por supuesto que es una amenaza importante lo que está sucediendo en Ucrania y la posibilidad de que Ucrania forme parte de la OTAN, que está desesperado para que los nombren como parte de la OTAN en el 2027, pero lo difícil que es en ese momento para Europa sentir que su aliado principal, que los Estados Unidos, le ponga condiciones, ¿no? Que le ponga condiciones porque dicen, sí, vamos a reafirmamos nuestra alianza transatlántica, pero bajo las reglas de los Estados Unidos y de acuerdo a las condiciones o a las prioridades estratégicas de la presidencia del presidente Trump. Entonces ahí hay un condicionamiento muy fuerte, ¿no? De Estados Unidos, decir, bueno, yo de acuerdo a mis prioridades es que voy a ayudarte o no. Y en eso quiero citar, como lo hice en la reflexión, al presidente Macron, que durante muchos años él ha venido diciendo, sí, pero hay que tener interdependencia estratégica,
independencia estratégica porque no podemos basarnos solamente de Estados Unidos, porque el programa, digamos, los fondos para defensa de parte de los europeos no era mínimo, pero era menor y era mucho más importante el presupuesto social, por ejemplo. ¿No? Entonces, lo que ha criticado fuertemente Estados Unidos, dijo, bueno, ustedes también tienen que dar más para defensa. Y la situación límite que ocasiona esta invasión de Rusia a Ucrania es también, en ese sentido, es muy, muy importante decir, bueno, a Ucrania tienen que apoyarla todos los demás europeos, como lo está haciendo Alemania, como lo hace Polonia, que es la más cercana, para mantener que no caiga Ucrania en manos de Rusia. Entonces, ven ustedes la situación tan difícil, compleja en Europa. Y ahora que se han incrementado los conflictos, Estados Unidos con el Medio Oriente, con Irán apoyando también a Israel, pues realmente la situación es muy sensible, muy delicada. Yo creo que el tema del sistema del sistema internacional basado en un orden, en normas, como era el orden liberal basado en normas, está ahorita en suspenso, porque Naciones Unidas tiene que dar pasos más importantes, pero lo tienen que dar junto con todos los países. El Consejo de Seguridad son las 5 potencias más importantes y están ahí China, Estados Unidos. Entonces, y es importante que el multilateralismo no caiga. Eso es lo que yo primero diría, ¿no? Que hay que evitar que la situación empeore en materia del efecto que pueda tener al multilateralismo, la persistencia de estos conflictos. Entonces, eh, al comienzo Europa estaba reticente en entrar al conflicto. En fin, yo creo que por supervivencia de repente van a tener que apoyar, como lo declararon anoche Inglaterra, Francia y el propio España, porque inicialmente el presidente Sánchez dijo que no entraba, que no prestaba bases, pero ahora sí va a tener que entrar, por lo menos para disuasión, ¿no? El tema de la disuasión, que es importante, y el tema de las alianzas, que es parte del realismo, ¿no? Las alianzas no es un tema de principio, es un tema de conveniencia, de intereses, ¿no? ¿Cuánto me interesa a mí salvaguardar esta zona y cómo cuidarla, cómo protegerla, cómo darle seguridad? Estamos viviendo, en resumen, una etapa muy difícil, yo creo que muy compleja además. Entonces, y hay que ver el desarrollo de los hechos y cómo América Latina se va a posesionar en este momento, ¿no? Así que esperemos que las instituciones salven la situación, que el multilateralismo se fortalezca de alguna manera y que podamos evitar más los conflictos que lamentablemente están ahora a la orden del día, diría yo, ¿no? Pero bueno, creo que esto nos lleva a muchas reflexiones y no quiero aburrirlos con las mías. Al contrario, querida embajadora, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que nos ha dispensado, por haber compartido su experticia de hecho, de tantos años al servicio de la República Del Perú. Diplomática, al servicio del Perú, y luego nos da mucho gusto saber que una persona